Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Punteros como siempre, Virgo, punteros como siempre. Muy bien, mi querido Virgo, recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, Virgo. Vamos a empezar con el oráculo, ¿vale? A ver qué nos dice. Dice, el corazón fiel. El número 35 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. A mí lo que me dicen con esta carta, mi querido Virgo, pase lo que pase, Virgo, nunca cambies tu forma de ser, nunca cambies tu esencia, mantén lo que es a tu niño o a tu niña interior, ¿vale? Y también tus ideales, Virgo. Vamos a suponer, Virgo, que tú me dices, porque te está diciendo el corazón fiel, tu corazón, Virgo. Vamos a suponer que a ti te gusta una persona y tú sabes, cariño, que a veces por amor nos volvemos como Shakira, ciega, sorda y muda, como su música, cariño. Entonces, vamos a suponer, Virgo, que esta persona te dice, bueno, si me quieres, pues simplemente vas a tener que esperar que me divorcie de la otra persona. Pero tú ves que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, cariño. Vas a terminar como la loca del muelle de San Blas. Ahí, vas a terminar así, cariño, en plan momia, en plan momia. Entonces me dice corazón, si tu intuición, si tu corazonada te dice que esta persona está jugando contigo, tienes que hacer caso de tu intuición. El otro mensaje, vamos a suponer, Virgo, que tú has tenido lo que es una discusión muy fuerte con tu vecina, con tu vecino, da igual, como ejemplo. Pero sin embargo, Virgo, tú te llevas bien con sus hijos, tú te llevas bien con su familia, corazón. No tienes por qué cambiar tu forma de ser porque a lo mejor de repente has discutido con una persona que no quiere entender de razones. Tú tienes que mantener tu esencia. El otro mensaje también, Virgo, si tú crees que no te están valorando lo que es en un trabajo, en un proyecto, tienes que darte tu lugar, tienes que darte tu valor, mi querido Virgo, ¿vale? Es esto. Muy bien, vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo para Virgo. ¿Qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Me dicen, es una semana, Virgo, en la cual de repente vas a estar como, te vas a sentir como provocado, provocada por los demás. Con la carta del diablo. En vez que estés perdiendo tu tiempo en darle cabida a ellos o a ellas, ese tiempo, cariño, dedícalo para tus proyectos, para tu sueño, para tu familia, ¿vale? El otro mensaje también que te puedo dar, mi querido Virgo, recuerda que la carta del diablo no tiene que ser todo negativo. A lo mejor me están diciendo, Virgo, ha llegado el momento que defiendas con uñas y dientes lo que tú crees que es verdadero, lo que tú crees que es justo, para ti, ¿vale? Tienes que defender con uñas y dientes. Te enseño las cartitas, cariño. Yo sé que tú eres inteligente y me estás entendiendo. Signos. Me sale lo que es un Escorpio, me sale Géminis, Libra y cierras con un Capricornio. Te enseño las cartas, corazón. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Virgo. Vamos a ver iniciales, corazón. ¿Qué me dicen? La letra E, la letra X, la letra L, la letra D. Muy bien, corazón. A ver, quiero ver cómo están tus energías, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Quiero ver cómo están tus energías. Vamos a ver qué nos dicen. Muy bien, corazón. Me dicen, mi querido Virgo, tienes que empezar hacer las cosas por tu propia cuenta. Y el otro mensaje, si existen personas que te están criticando, tú simplemente ignora, mi querido Virgo. Hagas lo que hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, mi querido Virgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira esta cebra, cariño. Me dicen, esta cebra está pintando, pero sin embargo esta cebra no pasa desapercibido. Y seguro que le van a decir, oye, ¿por qué estás pintando si ya prácticamente tú eres un circo? Eres un circo aquí, cariño. Entonces, mi querido Virgo, tú haz lo que te salga del corazón, cariño, ¿vale? Si a estas personas no les gusta, pues
Es su problema de ellos, cariño. Tú tienes que hacer lo que dicte tu alma, lo que dicte tu energía, ¿vale, cariño? Muy bien, vamos a continuar. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con las semillas tibetanas, cariño, es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para Virgo. Muy bien, corazón. Lo que yo he visto, Virgo, es impresionante. Es impresionante lo que yo he visto, ¿vale? No voy a abrir mis ojitos para poder mantener la imagen ahí. En primer lugar, Virgo, siento que muchos de vosotros o te llega de repente lo que es un mensaje o alguien te envía lo que es un mensaje de texto o una carta. Ese mensaje, corazón, es como si estuviera lo que es en un barquito de papel, ¿vale? Ya hay mucha agua. Y yo lo que he visto, Virgo, es como que hay un personaje que suelta ese mensaje en ese río de agua limpia con nostalgia. Nostalgia, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quieren decir, Virgo? Una persona que está en la distancia, una persona con la cual de repente vosotros no tienen contacto, comunicación, vas a recibir lo que es una sorpresa. Sorpresa. O esta persona te extraña, o esta persona a lo mejor de repente te va a comentar cómo le está yendo lo que es en su vida en esos momentos, pero necesita estar contigo, necesita hablar contigo. El otro mensaje, Virgo, y lo más impresionante, Virgo, he visto que muchos de vosotros tienen hay un lugar donde guardas zapatos, donde guardas medias, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un lugar, como si fuera yo que sé una cómoda. Tienes una habitación solamente de ropas, de zapatos. Yo he visto que en un lugar de esa habitación, a lo mejor de repente tienes lo que es una ventana o la puerta de repente es transparente. Puede ser que la puerta sea de cristal, ¿vale? O en una ventana donde llega la luz, mi querido Virgo. Yo he visto la imagen de un arcángel, cariño, que siempre está vigilando, que siempre está ahí. En una de tus habitaciones, mi querido Virgo, donde veo zapatos, donde veo ropas, hay un arcángel, Virgo, ¿vale? O puede ser que tú me digas, Richard, ahora que tú me lo dices, yo un día entré en lo que es esa habitación, es cierto que entra mucha luz y yo tuve la percepción de ver la imagen como si hubiera lo que es un arcángel o una energía. Hay un arcángel, mi querido Virgo. Yo te recomiendo, mi querido Virgo, que reces, que ores, que pidas, cariño. Pide, ¿vale? Porque siento como que te quieren entregar algo. Siento que alguien te está cuidando, te está protegiendo, Virgo. Puede ser también un ser de luz. Puede ser un ser de luz, te está protegiendo, te está cuidando. Dime si a lo mejor de repente tienes algún tipo de problema relacionado con la pierna o relacionado con el pie, cariño. Te recomiendo que pidas a tus arcángeles. Voy a sacar lo que es, a ver qué tipo de arcángel podrías pedir, ¿vale? Pero no sé por qué siento el arcángel Miguel. No sé por qué, ¿vale? Yo voy a sacar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo, que Dios Universo me ayude. ¿Qué mensaje del arcángel? ¿A qué arcángel debería encomendarse? Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Vamos a ver. Dice, wow, Virgo. Wow, cariño. Mira, Virgo. Qué fuerte, cariño. Hasta se ha oscurecido un poco. Mira que yo te decías, he sentido el arcángel Miguel. Léelo. ¿Qué dice, cariño? Te lo pongo ahí a ver si la cámara le enfoca bien. El arcángel Miguel, corazón. El arcángel Miguel. Esta carta es del arcángel Miguel, cariño. No sé si se ve bien aquí, pero es el arcángel Miguel, cariño. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! El arcángel Miguel quiere entregarte lo que es un mensaje. Se ha oscurecido. Dice,
El arcángel Miguel, asume lo que eres. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón. Cariño, yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido porque yo te decía, no sé por qué siento que es el arcángel Miguel. Y mira lo que sale. El arcángel Miguel, corazón. El arcángel Miguel es increíble. Hay un ángel que te quiere entregar un mensaje o reza, pide, ora, cariño, ora. Yo qué sé, en una esquinita de tu casa o donde tú tengas espacio, pon la imagen del arcángel Miguel, reza, pide y se te va a otorgar, mi querido Virgo. Pero yo estoy impactado. Yo estoy impactado porque, cariño, de todo este mazo de cartas, ¿cómo es que me sale el arcángel Miguel y justo yo lo estoy mencionando? ¿Cómo es que me sale y yo lo estoy mencionando, Virgo? Es increíble, es increíble. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Voy a sacar otro oráculo, ¿vale? Perdón, voy a sacar otro oráculo porque siento que tenemos que hablar con las energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Gracias, Dios Universo. Gracias, Arcángel Miguel. Gracias, Arcángel Miguel. Vamos a ver qué nos dicen. Dice, fundamentos, cariño. Siento, mi querido Virgo, que posiblemente hay personas que van a querer reclamarte algo, o posiblemente muchos de vosotros también están lo que es en un juicio. Veo que estas personas no tienen fundamentos, o si simplemente quieren reclamarte algo, decirte algo, tienen que buscar pruebas, Virgo. Yo siento que tus arcángeles te van a enviar señales. El otro mensaje también, mi querido Virgo, nunca juzgues a alguien sin tener pruebas, cariño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, quiero reclamar a una persona algo, pero tú no tienes pruebas. Te puedes meter lo que es en un problema. Esta persona te puede decir, oye, ¿por qué me reclamas si tú no tienes pruebas? Te voy a hacer pagar mi honra, porque esto pasa. Esto pasa. Y esto no es Laura en América. Esto no es Laura en América, ¿vale? Te puede hacer pagar su honra, mi querido Virgo, ¿vale? Haz las cosas bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot espiritual. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Parece que no se mirara bien la cámara, o es mi lente. Richard, es tu lente. No sé, vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. La garganta. ¿Voy a tomar agua? ¿O será el calor que está viendo aquí? Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta del 6 de Pentáculos. Ay, por Dios, pero es que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, Virgo? Mira, me dicen, Virgo, o para ti va a llegar lo que es recompensa, va a llegar lo que es reconocimiento, o simplemente los ángeles piden de que tú ayudes a alguien, mi querido Virgo. Porque mira, aquí me dice, tienes que empezar a compartir, va a haber recompensa para ti, o hay una persona, corazón, que va a compartir contigo algo. Y esto, corazón, está siendo guiado y guiada por los ángeles, por los arcángeles. Entonces, Virgo, yo siento que la energía de Papá Dios, yo siento que la energía de los ángeles están tocando tu vida, están tocando tu historia, corazón. Están tocando. Siento que hay una persona, si tú tienes problemas económicos, si tú me dices, Richard, ya no puedo más, siento que hay una persona que te va a ofrecer su ayuda, su apoyo, ¿vale? Si tú de repente quieres un consejo, también te van a dar consejos. Si tú de repente me dices, Richard, me gustaría que me den esa oportunidad en ese trabajo, te lo van a dar. Siento que tus ángeles están trabajando, cariño. Están trabajando. Qué bonito. Vamos a continuar. La carta también del 5 de espadas, la carta también del 3 de bastos y cierras con la carta del 10 de bastos. Para aquellos Virgos, para aquellos que a lo mejor hubo una persona que se ha metido en la relación entre vosotros dos, veo que esta persona te deja en paz, ¿vale? Esta persona se va y tú vas a tener lo que es una reconciliación con él o con ella si tú quieres. Para aquellos que a lo mejor de repente tienen problemas lo que es en el trabajo, Richard, hay una persona que no me deja en paz, hay una persona que me hace la vida de cuadritos en el trabajo, en el proyecto. Siento que esa persona o consigue otro trabajo o simplemente se va de la empresa, pero te deja en paz, mi querido Virgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo veo, corazón, yo veo que los ángeles quieren de que tú tengas paz y armonía en tu vida. Siento que esa persona que te estaba haciendo la vida de cuadritos se va de tu vida, mi querido Virgo, y va a haber lo que es una reconciliación o simplemente te vas a sentir recompensado, amado y amada por la persona que te interesa, mi querido Virgo, ¿vale? Qué bonito, corazón.
Es que tu lectura me da ganas inclusive de cantar lo que es un corito. ¿Cómo le llamaba mi abuela? Yo antes iba a lo que es a la iglesia, ¿vale? A la iglesia evangelista iba mucho. Que dice, el Espíritu de Dios se mueve y yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve y yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David le criticaba, pero David, David, David danzaba. ¿Lo has escuchado o no, corazón? Yo lo hago en honor a los ángeles, ¿vale? Lo hago porque tú sabes que yo canto otro tipo de música, pero lo hago en honor de los ángeles. Si tú confías, Virgo, si tú pides con fe, tenlo por seguro que en esta semana te vas a llevar sorpresa, ¿vale? Es esto, corazón. Vamos a ver para solteros y solteras. He cantado un corintio, creo que le decía, o corito. No me acuerdo. Yo de niño iba mucho a la iglesia, cariño. Aunque no lo creas, corazón. El Espíritu de Dios se mueve y yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve y yo danzo como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. ¿Lo has escuchado o no, corazón? Búscalo, ¿vale? No me acuerdo el título. Si hay alguien que sabe del título, me lo dice, por favor. Vamos a ver qué nos quieren decir economía. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Economía. Vamos a ver qué nos dicen. Economía, mi querido Virgo. Me dicen, tenemos lo que es la carta del 4 de oros, la carta del 5 de bastos, la carta del 2 de bastos, la carta del 10 de espadas y cierras con la carta de la sota de bastos. Muy bien. Mi querido Virgo, te va a llegar una oportunidad lo que es en la parte económica, pero siento, corazón, como que todo el mundo va a querer morder una tajada, ¿vale? Te recomiendo que te asesores. No vaya a ser que a lo mejor de repente me dice, Richard, es una herencia o es algo que tú estás vendiendo. Te recomiendo que te asesores porque te viene dinero del cielo, ¿ves? Te viene dinero del cielo, pero siento que vas a tener algún tipo de conflicto, algún tipo de lío. Siento, corazón, que luego te vas a recuperar, pero te va a costar recuperarte. Siento que tienes que asesorarte con alguna persona. Si está relacionado con trámites legales, juicios, dinero, etcétera, etcétera, liquidaciones, etcétera, etcétera. Asesórate, mi querido Virgo, con cualquier tema que esté relacionado con el dinero. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, veo que también estás lo que es en una competencia. A lo mejor de repente estás postulando o estás en entrevistas. Siento que vas a ganar esto, ¿vale? Vas a ganar, pero estás en competencia. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego o personas de elemento fuego quieren tener algún tipo de contacto contigo o quieren saber de ti. La carta del ermitaño. Hay una persona del pasado que siempre te recuerda, que siempre te piensa. Este hombre o esta mujer de repente trabaja algo relacionado con la construcción o de repente trabaja en oficinas muy altas. Siento que le separa mares, posiblemente continentes también, fronteras. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Veo que hay una diferencia de hora. También puede ser que esta persona, cariño, aunque esté lo que es en tu zona de confort, puede ser que trabaja lo que es en turnos de noche, turno de tarde, turno de mañana. La carta de la reina de copas. Hay una persona que te llama mucho la atención o hay una persona, cariño, que hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos. Esta persona puede ser que tenga pareja también. Es una persona delgado o delgada, trigueño o trigueña. Se pinta el cabello de algún color o puede ser también natural. Especialmente le encanta lo que es el color rojo o castaño. Puede ser que tenga hijos o puede ser también, mi querido Virgo, que sea tu jefe o tu jefa. La carta de los amantes. Me dicen, cariño, hay una persona con la cual tú estás sintiendo una conexión muy fuerte. Veo que esta persona te va a decir todos sus sentimientos o simplemente quiere hablar contigo, mi querido Virgo. Vas a recibir una conexión, vas a recibir lo que es un contacto de una persona que tú ya lo estás sintiendo. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Géminis. Mujeres, no son tan altas, ¿vale? Hombres sí,
Puede ser de piel blanca, cabello largo, negro o castaño. Me dicen, hombres, o están muy bronceados o simplemente son muy trigueños o muy trigueñas también mujeres, ¿vale? Pero veo que a los hombres les encanta tomar mucho lo que es el sol. O se van a la playa o puede ser por el trabajo que están bronceados o bronceadas. Tienen una mirada muy cálida, son personas con buena energía, con buena vibra. Tienen la oreja un poco grande, ¿vale? Cabello largo, puede ser que tenga canas, puede ser que inclusive se haga como rastas o se recoge lo que es el cabello. Siento que hay una persona que te va a decir algo o te va a insinuar algo o te va a hablar de sus sentimientos o te va a tocar lo que es un tema, una persona que está lo que es en un centro deportivo o vosotros de repente practican lo que es el mismo deporte o coinciden lo que es en un gimnasio o simplemente lo que es en el campo libre. De repente están corriendo, están trotando y esta persona te va a decir algo o te va a contar algo, mi querido Virgo. Besotes, Virgo. En esta lectura han estado tus ángeles, tus guías, corazón. Confía, pide y se te va a otorgar. Hasta la vista, Virgo. Sé feliz.